Bien. Bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Bien, hermanos, me va a tocar darles la clase de la carta a los tesalonicenses. Vamos a estudiar estas cartas. Si se pueden las dos cartas, vamos a ir estudiándolas, tal vez no a profundidad, pero sí rápidamente, para ir viendo qué es lo que Dios quiere decirnos. Estas cartas, hermanos, de tesalonicenses, podemos decir que son las cartas con más escatología que Pablo escribió. ¿Okay? Con más escatología, es decir, Pablo aborda muchos temas o aborda un tema principal dentro de estas cartas, y uno de los temas principales que aborda es la segunda venida de Cristo. Ándale, sí, es que mis versos se cansan. Gracias. Ándale, gracias. Sí. Otra lo como. Gracias. Ahora sí. Ok. Ok, esta carta es llamada a los tesalonicenses porque fue enviada a la ciudad llamada Tesalónica, donde se encontraba, ¿ok? Entonces, como te dije, el tema de esta carta es más sobre la segunda venida de Cristo, y esto se puede confirmar en el hecho de que cada capítulo termina con una referencia a este acontecimiento. O sea, cada capítulo que vamos pasando de Tesalonicenses, Pablo afirma algo sobre este acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Pero no es el tema principal de la carta, o sea, no se ocupa Pablo en hablar de toda esa parte de la segunda venida de Cristo, pero sin duda es algo que es como un denominador dentro de la carta, ¿ok? Y te voy a dar algunos versos como lo concluye para que lo veamos así. Por si en el capítulo 1, en el verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está hablando de la segunda venida. Capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 19, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Otra vez, referencia a la segunda venida. Capítulo 3, verso número 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con otros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como todos sus santos. Otra vez, referencia a la segunda venida. Capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez, referencia a la segunda venida. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Otra vez, otra referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, no es un tema en el sentido de que aborde toda esa parte del cómo va a ser. De hecho, hay cosas oscuras dentro de estas cartas, hermanos. Sin embargo, es algo recurrente que Pablo habla de la segunda venida de Cristo en estas cartas. Ok, vamos a ver un trasfondo de la ciudad de Tesalónica. ¿Cómo era Tesalónica?
y dónde vivían estos creyentes, ¿ok? Tesalónica es lo que hoy llamamos Salónica moderna, así se llama hoy, Salónica. Es la segunda ciudad de Grecia. Es la segunda ciudad de Grecia, capital de la región de Macedonia Central y es un puerto importante del norte del Mar Egeo. Es lo que ahora es Tesalónica, Salónica. Los romanos, que les gustaba mucho hacer caminos, Tesalónica se vio beneficiada por un camino que se le llamaba la Vía Egnatia, así se llama, Vía Egnatia. Y fue una carretera construida por los romanos alrededor del 146 a.C. para unir las diferentes colonias romanas, ¿ok? Como las colonias de Macedonia, de Tracia, de Irilia, ¿ok? Atravesando la moderna Albania, República de Macedonia, Turquía, Grecia. O sea, se hizo varios caminos para unir ciertas colonias romanas. Y este camino cubría más o menos un total de 1.120 kilómetros. Y tenía 6 metros de ancho. Y estaba pavimentada con grandes losas de piedra poligonales o revestidas de una dura capa de arena. Así estaba este camino, para poder ahí transitar. ¿Okay? Tesalónica, hermanos, era considerada como una ciudad muy importante por su puerto, lo cual la hacía un lugar clave para el comercio. Muchos le llamaban a Tesalónica la madre de toda Macedonia. Así le llamaban, la madre de toda Macedonia. Entonces, pues era muy obvio que el apóstol encontrara una posición estratégica en esta ciudad que era muy apropiada para la plantación de una iglesia, ya que de ese lugar podían partir a muchos lugares, ¿no? Porque tenía un puerto muy importante y había muchos caminos que comunicaban a otros tipos de ciudades. Entonces era una ciudad muy estratégica para viajar, ¿no? Para enviar mensajeros, para enviar el mensaje. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que también el cristianismo puede aprovechar otro cierto tipo de cosas que están a nuestro alcance para difundir el evangelio, ¿no? En nuestro caso, podemos aprovechar el internet, ¿no? Podemos aprovechar las radios, podemos aprovechar cosas que están gratuitas y que están allí que podemos echar mano, obviamente con su debido orden, su debido la debida administración, pero podemos hacerlo. Los habitantes de Tesalónica, hermanos, tenían un carácter eminentemente griego, en comparación con los de la vecina ciudad de Filipos, que era una colonia romana. Eran más griegos que romanos en esta ciudad. Eran más griegos que romanos y había también muchos judíos. Llegó a tener más o menos unos 200,000 habitantes y en un momento rivalizó con Constantinopla para ser considerada la capital del mundo. Recuerdo que unas cosas que tenía Constantinopla eran sus grandes bibliotecas. Había dos tipos de griegos en Tesalónica. A uno les llamaban los griegos del norte, que eran más robustos y menos afeminados y lascivos, es decir, no eran tan inmorales. Y los del sur, los griegos del sur, que estos sí eran más idólatras, tradicionales, muy sensuales, inmorales. Pero la idolatría que más predominaba en Tesalónica era la idolatría inmoral, debido a que importaron muchas formas y modas y costumbres de Corinto.
¿Ok? Ya saben que es bien fácil copiar lo malo. Es bien fácil, ¿no? Y allí Pablo viaja de Filipos a Tesalónica en su segundo viaje misionero, y como era su costumbre, llegó a la sinagoga a enseñar a los judíos, y de ahí se formó una iglesia, ¿no? Hechos capítulo 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, se los querían linchar. Y podemos ver el alboroto en Tesalónica en Hechos 17, versículo 1 al 9. La actividad de Pablo en la ciudad de Tesalónica se resume en dos acciones fundamentales. Dos acciones fundamentales en esta ciudad. Número 1, trabajó con sus manos para proveerse alimentación. Se hacía dos cosas en esta ciudad cuando llegó ahí: trabajar y predicar. Dos cosas: trabajar y predicar. ¿Ok? La carta, hermanos, fue escrita a una iglesia que realizaba grandes esfuerzos, pero al mismo tiempo era algo energética, que hacía solo unos meses que había comenzado y estaba compuesta por cristianos que acababan de venir a Cristo. Es decir, Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica, no la pudo discipular con más tiempo, o sea, no estuvo allí un año. No estuvo allí un año o 2 años, no tuvo mucho tiempo. Estuvo allí más o menos por un espacio entre 4 a 6 meses en Tesalónica. Es lo único tiempo que pudo tener ahí. O sea, imaginémonos esto: ¿cómo estaría una iglesia? O sea, ¿podríamos discipular toda una iglesia en 4 a 6 meses? Yo creo que no. Era muy difícil. ¿Te imaginas el esfuerzo que hizo el apóstol Pablo para que una iglesia así se levantara en medio de una ciudad muy idólatra y muy inmoral? Es una epístola que revela y muestra no tan solo los sentimientos del apóstol, hermanos, hacia Tesalónica, sino también las luchas y pruebas que existían en la iglesia. Toda iglesia, hermanos, toda iglesia tiene problemas, toda iglesia tiene pruebas, toda iglesia tiene adversidades, toda iglesia. No hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos, no hay hermanos perfectos, no los hay. Muchos de los lugares en los que Pablo predicó han quedado en ruinas, pero Tesalónica o Salónica moderna sigue siendo una ciudad floreciente. Posee refinerías de petróleo, industrias petroquímicas, agroalimentarias, destileras, textiles, manufactureras de tabaco. O sea, es una ciudad creciente, Salónica. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta? Propósito de la carta de Tesalonicenses. Bueno, ver cómo estaba la iglesia y afirmarlos en la fe. Animarlos en la persecución que los judíos habían levantado contra ellos. Los mismos judíos habían levantado una persecución contra ellos, y Pablo quería ver, pues, cómo estaban, ¿verdad? La fortaleza de esta iglesia fue razón para que permaneciese como baluarte del cristianismo ortodoxo por más de 2 siglos. Pero había asuntos que se habían levantado dentro de la iglesia de Tesalónica, y Pablo tenía que tratar con ellos. Por decir, una de las cosas es que se levantaron calumnias y difamación contra Pablo. Eso es interesante, hermanos. Pero Pablo en muchas cartas defiende su ministerio. O sea, tiene este tipo de problemas. Tesalónica, Corinto, Gálatas también. Pablo tiene que defender su ministerio porque no lo consideran apóstol. O sea, date cuenta, hermano. Una de las cosas que utiliza el enemigo
es desacreditar a aquel que te enseña. Es desacreditarlo. ¿Por qué? Porque si lo logra desacreditar delante de tus ojos, tú ya no más vas a aprender. O sea, ¿por qué querían desacreditar a Pablo? ¿Por qué siempre fue el ataque de que no, tú no eres apóstol, tú no estuviste con Jesús, tú nada más vienes por lo nuestro, no nos quieres a nosotros? ¿Por qué todo ese ataque? Porque el punto aquí era, hermanos, que no aceptaban la teología de Pablo. O sea, una de las cosas que le decían era que su enseñanza era errónea, que él no era enviado de Dios, que su predicación estaba movida por objetivos egoístas, o sea, que era un ladrón, que nada más iba por dinero. Y que si de verdad Pablo los amara tanto, ¿por qué no regresó? Fíjate nada más las calumnias que levantaban contra Pablo. Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo 2, hermanos. Cuando estudiemos el capítulo 2, nos vamos a ir dando cuenta de eso. Otra cosa que también se ve en esta carta es que los tesalonicenses estaban sufriendo persecución y estaban perdiendo sus bienes. Estaban perdiendo sus casas, sus tierras, sus trabajos, lo estaban perdiendo. Sin embargo, los tesalonicenses permanecían firmes. Y número 3. La inminente venida de Cristo era la mayor esperanza, no solamente de la iglesia, sino del apóstol mismo. O sea, hermanos, calumnias va a haber muchas, y siempre se van a levantar cosas contra los ministros de Dios, siempre se van a levantar cosas, pero ¿dónde se va a saber toda la verdad? En ese momento. En ese momento, hermanos, que Cristo venga y haga juicio, todas aquellas mentiras, todas aquellas intrigas, malas sospechas, todas esas cosas que se levantan contra los ministros de Dios y que tal vez se ve que no tengan ninguna repercusión en el momento, ¿qué va a pasar? Ahí será revelado y allí honra a quien honra merece y deshonra a quien deshonra. Pues hermanos, no se queda solamente allí, que alguien hable del pastor, hable del coordinador, no se queda allí. No nos ponemos a pensar en eso, pero no se queda allí. O sea, Dios lo ve y Dios lo escucha y Dios lo tiene escrito qué palabra dijimos exactamente. Y en ese momento, cuando Cristo venga otra vez, sacará a la luz esas cosas. A ver, tú dijiste esto. No, yo no dije, aquí dice que tú lo dijiste y lo dijiste con estas palabras textualmente. ¿No? Y muchos se van a ser avergonzados. Y muchos que sufrieron ese agravio, ¿qué? ¿Serán qué? Exaltados, serán consolados también. ¿Ok? También podemos observar, hermanos, la parte de preocupación de Pablo por el tema doctrinal, principalmente sobre el retorno de Cristo, que muchos habían dejado de trabajar por que Cristo venía, y esa es una mala forma de esperar a Cristo. Muchos decían de los tesalonicenses, como Cristo ya va a venir, entonces ¿para qué trabajo? Mejor ya me dejo mi trabajo, dejo todo y ya, y pues que la iglesia que me mantenga porque pues Cristo va a venir y pues ¿para qué trabajo? Y ahí viene la palabra que el que no trabaja, que no coma. De aquí viene, de esta carta. También dice, reprended a los ociosos. Un ocioso es aquel que no está haciendo nada y un ocioso siempre se le viene a la cosa cosas maquiavélicas. Es alguien que no está haciendo nada, que no tiene trabajo, cada idea que se le ocurre, cosas sin sentido, que nada más hacen pecar, que hacen daño a otras personas. Y dices, ¿cómo llegas a pensar ese tipo de cosas? No, pues estaba yo en mi cama y se me vino. ¿Ok? Bien, hermanos, voy a darte una nota importante. Una nota importante para ir pasando ya al capítulo. La palabra exhortar aquí no significa únicamente regañar duramente. ¿Ok?
Por decir un versículo de esto, capítulo 5, verso 12 de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí, os rogamos es una exhortación. Y no solamente significa regañar duramente, reprender, reprochar acerca de algo o llamar la atención a alguien, sino también significa llamarle cerca, con el fin de estimularlo a corregir algo. También eso es exhortar, hermano. No solamente exhortar es regañar, también significa consolar, animar, darle aliento. Eso también significa. Entonces Pablo va a exhortar muchas veces en esta carta, y no solamente es regañarlos, ¿ok? También es que animarlos, alentarlos, llamarlos cerca. O sea, yo también participo como ustedes de sus aflicciones, ¿ok? Bien, vamos a iniciar, vamos a entrar al capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo viene de una palabra que significa pequeño, Pablo. La primera vez que se llama así es en Hechos 13:9, cuando se le dice, entonces Saulo, que también es Pablo, esa es la primera vez que se le llama así. Se dice, hermanos, que la mayoría de los judíos de la diáspora tuvieron un nombre hebreo y otro griego. Un nombre hebreo y otro griego. El nombre hebreo de Pablo es Saulo, que viene de Saúl, que significa pedido. De ahí viene Saulo, de Saúl. Y el nombre griego para Pablo era ese, Pablo, que significa pequeño o el menor. Pero dice que muchos tal vez lo empezaron a llamar así porque él hacía referencia a sí mismo con ese nombre. O sea, que Pablo él mismo se puso eso, como el menor. Y recuerden que Pablo tenía un problema. Era dado a la autoexaltación, tenía dado al orgullo y Dios le puso un aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo no era un hombre, vamos a decir, no era un hombre común. Pablo en verdad era un políglota, o sea, él hablaba más o menos 3 idiomas. Era un hombre de verdad letrado, era un hombre que de verdad estudió ahí en Tarso, y las escuelas de Tarso eran de verdad escuelas de muy alta alcurnia. O sea, no era un hombre común. Pablo era un hombre de verdad preparado. Pero debemos entender, hermanos, que la extensión del ministerio de Pablo no consistió en lo preparado que estaba, sino consistió en cómo él se consideraba. ¿Qué, hermanos? O sea, sí necesitamos la preparación, sí, no lo estoy diciendo que no, sí la necesitamos. Pero muchas veces no vas a tener tanto alcance por la preparación que tengas, sino que el que quiera ser el mayor debe ser el menor y el servidor de todos. Y Pablo tenía ese concepto bien puesto. La tradición del siglo II después de Cristo, hermanos, señala que Pablo era bajo, gordo, calvo, de piernas chuecas, que tenía cejas peludas y ojos saltones, y probablemente esta era su causa del nombre, Pablo. Hay pasajes donde Pablo se autoproclama el pequeño de los apóstoles o de los santos. Sin embargo, en el libro de Gálatas se subraya su independencia e igualdad con los 12 de Jerusalén. Otra cosa, hermanos. Se dice que Pablo inicia así, con este nombre. No dice Pablo, apóstol de Jesucristo. No lo dice. Como en otras cartas, ve que Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto. No inicia así, sino inicia con 3 nombres. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia en los tesalonicenses.
¿Por qué inicia así? Porque se dice que Tesalónica y Filipos fueron las dos iglesias que más apoyaron el ministerio de Pablo. Más lo apoyaron, en el punto de enviarle recursos económicos. Entonces vamos a ponerlo así, cuando Pablo hablaba así, los consideraba sus amigos. Silvano, hermanos, este era un nombre romano y ese es Silas. Ese es Silvano, Silas. Es un nombre romano. Y este fue el segundo compañero de Pablo en su segundo viaje misionero. Ese es Silas, Silvano. Timoteo, pues lo conocemos bien, ¿no? Un discípulo que Pablo convirtió en su primer viaje misionero a Listra. Y Timoteo pasó a formar parte del equipo misionero de Pablo en el segundo viaje en sustitución de Juan Marcos. Que recuerden que al ver pues, los cocolazos, ¿verdad?, que se estaban levantando, decidió volver. ¿Seguimos ahí? A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Al ver lo que era Tesalónica, hermanos, decir iglesia, es decir, llamados fuera, es decir, este mensaje y esta carta era para aquellos que habían sido llamados fuera de la vana manera de vivir de la ciudad de Tesalónica. Pablo dice que la iglesia está en Dios Padre y en Jesucristo. Esto nos habla de una relación total, una relación vital, diaria. La iglesia vive por la unión a Dios. ¿Okay? La iglesia vive por la unión a Dios. Esto es muy importante. La iglesia no depende de un hombre. La iglesia depende de Cristo. Así lo dijo él. Ustedes son la vid. Digo, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy se hace tanta exaltación a los hombres de cierto lugar, pero debemos entender que la iglesia depende de Cristo, ya que Él es la vid y no de los hombres que Dios pone ahí. La iglesia no depende de los hombres, hermanos. La iglesia depende del Evangelio. Eso es lo que hoy mucho se da. Hoy mucho, la carta de presentación de una iglesia no es Cristo. La carta de presentación de una iglesia es un hombre. Y no. O sea, ven aquí a nuestra iglesia porque está fulano. Pues no. Entonces, ¿a quién van a ir a ver? ¿A fulano o a Cristo? Eso es lo que hoy se está viendo, hermano. Entonces, la iglesia sí crece, pero no crece en Cristo. Crece en un hombre. Y cuando ven que ese hombre tiene falla, que va a fallar, cuando ven que ese hombre tiene debilidades, tiene alguna falla, se decepcionan. Porque piensan que pues les ha fallado. Pero eso era natural, es humano. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, ¿qué se espera cuando se predica el Evangelio? Se espera la prosperidad espiritual de los creyentes, hermanos. O sea, el punto del instituto está aquí, no es para que nosotros tengamos trabajo. Es que no tienen nada que hacer los pastores el sábado, pues nos traemos aquí a la gente el sábado para que pues aquí veamos, para que vean que sí, nosotros sí trabajamos. No. Nosotros lo que queremos es que tu prosperidad espiritual, es lo que queremos, que tú crezcas, que tú madures. Muchos no quieren esto en la iglesia, muchos quieren el número, pero no que ellos tengan la gracia y la paz de Dios. Aquí gracia y paz no hace referencia a la gracia salvadora, hermanos, porque esa ya la tienen, por eso se llama iglesia. Cuando se habla de gracia y paz, habla del crecimiento y del vínculo perfecto que hay entre un cristiano y Dios. Eso debe crecer y debe fortalecerse.
que debe fortalecerse. Continuamos, 1 Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Los tres que se mencionaron anteriormente, Pablo, Silvano y Timoteo, dan gracias a Dios, y el espíritu de acción de gracias caracteriza toda esta carta en los tesalonicenses, hermanos. Pablo tenía una maravillosa relación con esta iglesia, al igual que con los Filipos. Y esta es una manera de decirles cuando dice, yo doy gracias a Dios, es que yo no me he olvidado de ustedes. A pesar del corto tiempo que había estado con ellos, Pablo no se había olvidado de Tesalónica. Hermanos, en la vida hay cosas que no son placenteras y que es mejor o deseamos mejor olvidar, porque no son muy gratas recordarlas. Pero otros recuerdos, como los de Pablo, que son positivos, inspiradores, y nos animan cuando pensamos en personas cuyas vidas son productivas sirviendo a otros. Por eso dice Pablo, yo doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque en verdad los tesalonicenses cuidaron de Pablo como Pablo cuidó de la iglesia. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay tres razones fundamentales y concretas por las que Pablo se acuerda de esta congregación. Número 1, la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Aquí la fe, hermanos, no es únicamente lo que decimos que tenemos o creemos. ¿Tú tienes fe en esto? No, pues sí, yo tengo fe. No, la fe aquí no es lo único que decimos que tenemos o creemos, también es lo que hacemos. La fe sin obras es muerta, o sea, la fe tiene que verse. Hablar de la fe da testimonio de lo que pensamos. Que mira, hablar de la fe da testimonio de lo que pensamos y hacer la obra es darle convicción práctica a la fe. Tú puedes creer muchas cosas, pero la manera en que se va a ver lo que crees es lo que haces. Y es donde muchos tropiezan. Muchos dicen que creen en Dios, pero cuando deben demostrar que creen en Dios, no lo hacen. Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Sabes que no se le llamó a otro hombre amigo hasta con Cristo? Al único que se le ha dicho que es amigo es Abraham. Y ya después Jesús les dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce la voluntad de su Señor. Los llamaré, ¿qué? Amigos. Fíjate cuánto tiempo ha pasado para que esa palabra se vuelva a utilizar. Pero para que seamos amigos de Dios, la fe no es solamente algo que creemos, es algo que vivimos. La fe debe mostrarse a través de nuestro caminar cristiano. No basta solo con hablar, hay que actuar. Hermanos, la mejor demostración de las buenas obras, mejor dicho, la mejor demostración de la salvación son las buenas obras. Y estas las hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarle esa fe?
Supongamos que un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigaos y comed cuanto queráis, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Es algo ficticio. Tal vez alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin tus hechos y yo te mostraré mi fe por mis hechos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Y en eso haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto. Reconoce que la fe, si no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Eso es Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20 en Dios habla hoy. Ok, segundo punto. El trabajo de vuestro amor. ¿Okay? El trabajo de vuestro amor. El amor, hermanos, nos motiva para hacer el trabajo cristiano. Siempre que tú vas a servir a Dios, pregúntate ¿por qué lo haces? Porque, hermano, a veces hay mucha adversidad, ¿o no? Estrechez, a veces físicamente no te sientes bien, tal vez emocionalmente tampoco te sientes bien, tal vez sí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué cantas? ¿Por qué coordinas? ¿Por qué limpias una silla? ¿Por qué limpias el piso? ¿Por qué preparas comida? ¿Por qué preparas un estudio? ¿Por qué predicas? ¿Por qué meditas? ¿Por qué animas a otro? ¿Por qué? Ay, es que la Biblia dice, sí, está bien, pero debe haber un motivo más adentro. ¿Cuál es? Debe ser el amor, porque el amor nos motiva para hacer el trabajo cristiano. El trabajo prueba la fuerza de nuestro amor. Hermanos, es fácil amar cuando todo va bien. Pero ahorita como lo vimos, ¿no? El amor es sufrido. Y no se refiere a que es masoquista, que le gusta sufrir. No, eso no se refiere. El amor de Dios no es así. El amor de Dios quiere decir que sufrido quiere decir que soporta. Que si a veces le hacen una grosería, Él no responde mal por mal. Ese es el amor de Dios. Porque, hermanos, responder mal por mal es un incrédulo. Responder bien por bien es de una gente, es de un humano. Responder mal por bien es de una bestia. Pero responder bien por mal es de un cristiano. Y ese es el amor. El amor está dispuesto a trabajar hasta la fatiga. Por digo, cuando tú sirves, pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Por el dinero? Si lo haces por el dinero, el día que el diablo te ofrezca más, te vas a ir. Es que lo hago por la fama. Pues eso fue lo que le ofreció Satanás a Cristo, ¿o no? Dice, le mostró los reinos y la gloria de ellos, y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es que lo hago por caerle bien al pastor. Por eso lo hago, para que él vea que yo sí le quiero echar ganas. ¿Y qué va a pasar cuando el día el pastor descubra que eres un hipócrita? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a ir? ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Debe ser porque amas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si amas a Dios, aunque venga la crítica, no te va a importar, porque sabes que es parte del servicio. A Cristo lo criticaron, a Moisés lo criticaron, ¿o no? Moisés era el hombre más manso sobre la tierra y lo criticaban por la mujer cusita. Moisés, nos sacaste del desierto para matar, nos sacaste de Egipto para matarnos aquí de hambre.
Nos sacaste de Egipto para matarnos aquí de sed. Nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros y a nuestros hijos en esta tierra que no podemos conquistarla. Vamos a regresarnos a Egipto. Moisés, tú fuiste el que mató a Coré. Moisés, por tu culpa se abrió la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hacía Moisés? Oraba a Dios. Hermanos, la crítica dentro del servicio es parte de... Es parte. Y si tienes amor, vas a soportar y vas a orar por ellos. Si no tienes amor, lo que vas a hacer es ¿qué? Responder mal por mal. ¿Y qué dice la palabra? No os venguéis. Dejad lugar, ¿qué? Y a veces tenemos el poder de hacerlo, ¿o no? De vengarnos, de tomar revancha. Tenemos el poder. ¿Amas a Dios? Aquí la palabra trabajo viene de una palabra griega kopos y significa esfuerzo. Significa dolores. Esta palabra, hermanos, kopos, se utiliza no solo para trabajo como un gasto de energía, sino el llegar hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado. Es un amor que se ve, no tanto que se habla. Estos eran los tesalonicenses, hermanos. No era amor de palabras, no era amor sentimental, sino una obra concreta en bien del otro. Y también implica sacrificio y esfuerzo. Hermanos, amar no es fácil, implica esfuerzo y negación. Amar no es fácil. Hermanos, para cuando tú quieres entender a otra persona, en ese amor te debes negar a ti mismo, porque hay cosas que tú tal vez no aceptarías. Pero si tú amas, vas a empezar a poner los intereses de esa persona por encima de los tuyos. Y eso se llama negación. ¿Qué pasa que si la persona que habló de ti a tus espaldas quiere un consejo? No, pues ahora no se lo doy para que entienda que conmigo no se mete nadie. ¿Te das cuenta? Como muchas veces amar implica esfuerzo y negación. Hay muchas cosas que nuestra carne no quisiéramos hacer, ¿verdad? Yo lo sé que no, pero es parte del servicio, hermanos. Número 3. Perseverancia en vuestra esperanza. Perseverancia en vuestra esperanza. O en este caso, constancia. Aquí la palabra constancia de este verso significa resistencia o aguante alegre. Resistencia o aguante alegre. En otras versiones también significa paciencia. Y esta es una virtud que implica fuerza, empuje y lucha por salir adelante. ¿Qué? Paciencia, que implica fuerza, empuje y lucha por salir adelante. La esperanza, por otro lado, no es un concepto que nos adormece y nos aleja de la realidad de este mundo. O sea, muchos creen que la esperanza es como que estás viviendo un sueño guajiro, ¿no? Como que, ay, pues yo estoy aquí, estoy sufriendo, pero mi esperanza está allá, y ay, pues sí, estoy sufriendo, mátenme, pero estoy allá. No. No es que entres en una posición de que a lo mejor te fumaste algo. No. La esperanza es saber que hay algo más adelante que debe impulsarnos a cambiar el mundo. Nos debe motivar a presentar una vida diferente. Es como aquel atleta que tiene la esperanza de ganar algo y eso lo motiva a disciplinarse. Recuerden que Pablo también utiliza esa paráfrasis y es como el atleta que de todo se abstiene, ¿no?, por alcanzar el premio, y ciertamente ellos una corona corruptible. O sea,
el atleta tiene una esperanza de ganar un reconocimiento. El cristiano tiene la esperanza de ganar el reconocimiento y el favor de Dios, y si quiere ganarlo, tiene que disciplinarse. Por eso un cristiano que no se disciplina es un cristiano que no tiene esperanza, que no sabe a dónde va, no sabe qué va a ganar. Y por eso salen ese tipo de comentarios como que, ay, ¿para qué lo hago? Ay, ¿para qué perdono si el otro no perdona? Ay, ¿para qué yo me abstengo si el otro no se abstiene? No tiene esperanza. No se da cuenta de que eso que él haga le va a traer un beneficio después, no lo ve. Y es por eso que muchos cristianos, hermanos, viven derrotados. Viven derrotados. ¿Por qué? Viven sin esperanza. Entonces la esperanza no es que, ay, pues sí, mi lugar está allá en los cielos, y aunque todo lo pierda, aunque yo tenga una mala administración, ¿verdad? O sea, muchos dicen, ay, no, es que yo tengo una mala administración, pero no importa, el dinero es dinero y va y viene. Sí, sí es cierto. Pero tampoco Dios te dio el dinero para que despilfarres. Por eso Dios nos dio cabeza. Y hay ¿cómo hay que gastar el dinero? Sabiamente, sabiamente. Como podamos. ¿Verdad? Entonces, no, pues yo lo gasto todo porque, pues en fin, nada me voy a llevar. No, a ver. Tampoco es así. Recuerda que esta vida es el campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para que heredes lo que sí es tuyo. ¿No dijo Cristo? Si no pueden con las cosas que son prestadas, ¿quién les dará qué? Lo que es vuestro. Porque lo que tenemos aquí no es nuestro. Dios nos lo ha prestado. Pero lo que viene sí puede ser nuestro. O es nuestro. Pero solamente aquellos que hayan sido hallados ¿qué? Fieles. Fieles. Ok, hermanos, 1 Tesalonicenses 1:4. 5 minutos. 5 minutos. Y retomamos ahí, porque vamos a hablar un poco de la elección. ¿Vamos? Ok. Ok, entonces seguimos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Traducción viviente de ese verso. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su propio pueblo. Los santos de Tesalónica, hermanos, eran gentiles, pero eran elegidos para formar parte del pueblo escogido de Dios. ¿Ok? En Juan capítulo 6, verso 44, dice esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él y viene a mí. No que alguno no haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La elección, hermanos, no es arbitraria, ni mucho menos incondicional. La elección, sino que Dios nos llama por medio del Evangelio y los elegidos son los que obedecen el Evangelio. ¿Qué? Al hablar Pablo de su elección, habla de su auténtica conversión. A eso está refiriendo Pablo. Al hablar de su elección, habla de su auténtica y genuina conversión.
Entonces cuando dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, lo que está dando a conocer aquí Pablo es que lo conocen por los 3 puntos anteriores que vimos: su trabajo en la fe, su amor en el trabajo y su esperanza viva. Al ver esos factores, Pablo les está diciendo, conocemos por esto, hermanos, que ustedes han creído que verdaderamente. Eso quiere decir. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabíais cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En su predicación, hermanos, los misioneros habían experimentado la sensación del Espíritu Santo, comunicando fuerza espiritual a sus palabras y provocando en ellos mismos una gran confianza y osadía. Cuando Pablo habla de nuestro evangelio, hace referencia a algo que él comunica, pero lo vive. Eso quiere decir, no fue solamente en palabras. Muchos predican lo que no creen, y eso es muy común el día de hoy, enseñar algo que yo mismo no creo. Enseñar, es que tú tienes que tener fe en Dios. Pero cuando se trata de que a lo mejor el que lo dice, lo tenga, es muy difícil que lo viva. Cuando la predicación es en palabras solamente, esto es, cuando consiste en argumentos o elocuencia meramente humana, entonces los resultados son meramente humanos. Podemos convencer a mucha gente con argumentos, hermanos. Yo te puedo convencer y puedo tomar la Biblia y convencerte. Pero el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Una de las cosas que se va a ver cuando solamente hemos sembrado en la carne es que no hay cambios. La gente no es transformada, no vive para Dios, que es puramente terrenal. El evangelio en Tesalónica llegó en poder. Y ¿cuál fue el poder en este caso? No los poderes de hacer muchos milagros, sino era el poder, hermanos, de la vida coherente con lo que ellos predicaban. Eso da poder. En contraste con los predicadores itinerantes de la época que se ganaban la vida exponiendo nuevas filosofías. O sea, Pablo no fue una persona que llegó y predicó y cáiganle. No. Pablo llegó, predicó y es más, puso de lo suyo para que las personas llegaran a Dios. ¿Y qué hacía Pablo? Trabajar. El poder al cual Pablo hace referencia es que el Espíritu mismo les hizo entender el Evangelio. El poder de Dios, hermanos, se manifestó hacia alumbrar la luz de Cristo en ellos, a pesar de las tinieblas de filosofía e inmoralidad que había en la ciudad. O sea, ¿cómo era posible que en una predicación de 6 meses o de 4 meses esa serie de creyentes entendieran muchas cosas? Ese es el poder de Dios, hermanos. Eso lo dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, yo puedo convencerte con un argumento, pero no te puedo guiar a la luz. El único que puede hacer que tu entendimiento o que tu cabeza o que tu cerebrito entienda las verdades del Evangelio y los principios de Dios y entiendas el por qué Dios dice no aquí y sí acá, es el Espíritu de Dios. Ese es donde radican muchas cosas que luego están sucediendo. Y es que muchas gentes por eso no cambian, porque
se convencen de argumentos humanos, pero no están convencidos de la luz del Evangelio. Y ahí es donde radica la gran diferencia, hermanos. Mucha gente viene y se congrega, pero una cosa es que se congregue y otra cosa muy diferente es que haya una renovación de la mente. Es muy distinto. Y eso solamente lo hace el poder de Dios, el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La persona que verdaderamente acepta el Evangelio, hermanos, llega a ser imitador de Cristo y de aquellos cristianos que viven de acuerdo con el Evangelio. Hermanos, nosotros nuestra meta debe ser más como Cristo. No ser más como una gente, ser más como Cristo. Nuestra imitación de una persona debe ser en la medida en la que esa persona sea de Jesús. O sea, Pablo dijo, sed imitadores de mí, sí, pero ¿qué vamos a imitar de las personas? Lo que se parezca a Cristo, porque no son perfectas. ¿De quién aprende más tu hijo? De ti mismo. Tú eres el que como padre forja su carácter. Nosotros debemos aprender de nuestro padre. O sea, es fácil aprender las cosas malas, pero las cosas buenas de nuestro padre es muy difícil. Cuando la persona no vive como Cristo, entonces imitemos al Señor, quien es un modelo para imitar garantizado. Ser un imitador verdaderamente comprometido con el reino no es fácil, hermanos. Si fuese fácil, cualquiera lo haría. El que sigue a Cristo tiene una cruz que llevar, una vida de negación, pero también una vida de triunfo. Así lo dijo Cristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. O sea, la condición para seguir a Jesús es tomar la cruz. Cristo no va a permitir que alguien le siga si no toma su cruz y se niega. O sea, Cristo no lo vamos a poder seguir en la carne. Judas lo intentó y cuando debía tomar verdaderamente su cruz, traicionó. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí imitadores significa alguien que sigue. Para nosotros un imitador habla de algo malo, ¿verdad? Habla de algo pirata. Es que es una imitación que no es original, pero para los griegos tenía una connotación y otro pensamiento. La palabra mimetes en el griego, para el griego significaba una relación íntima entre el discípulo con el maestro. Sigue diciendo ese verso, 1 Tesalonicenses 1:6, estamos ahí. Dice ahí, y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, que significa que tenemos una relación estrecha, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ahora, el seguir a Cristo, ¿qué va a producir? Tribulación. El que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. La única manera, hermanos, de lograr esto es por medio de una vida de completa dependencia de Dios. El gozo es un fruto del Espíritu y es en medio de los problemas que la palabra y el Espíritu se conjugan para dar gozo.
¿Cómo podrías experimentar el gozo de Dios si no tienes tribulación? ¿Cómo podrías perdonar si nadie te ofende? ¿Cómo podrías amar si no pones los intereses de Él por encima de los tuyos? ¿Cómo podrías trabajar para los santos si no existe la iglesia? Y dice ahí, 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han crecido, que han creído. Ahora veamos cómo va la cadena de imitación. Cristo, Pablo y ahora los mismos tesalonicenses son ejemplo. Ellos son el nuevo eslabón de la cadena. Así va siendo la cadena. El testimonio de los tesalonicenses se reflejaba en ellos la presencia de Dios. Lo que hacían, hablaban y creían iba de acuerdo con la enseñanza de Cristo, hermanos. Y aquí te voy a decir algo y anótalo bien. La persona que es verdaderamente cristiana, no se porta ni habla ni dice cosas contrarias a la fe de Cristo. La persona que es verdaderamente cristiana no se porta ni habla ni dice cosas contrarias a la fe de Cristo. Entonces, hermanos, es importante entender que si estamos siguiendo a Cristo o siendo imitadores de Dios, cuando tú sufras o cuando suframos, ¿qué hizo Cristo en ese momento? Es ser imitadores. No es como dicen muchos dicen, ¿qué harías tú en mi lugar? No. ¿Qué es lo que Cristo me ha enseñado? No es qué haría Cristo, ¿qué Cristo me enseñó? Muchos dicen, ¿qué haría Jesús? No, o sea, a ver, Jesús, para empezar, no era como tú ni como yo. Pero ¿qué nos enseñó? Eso es lo que muchas veces se nos olvida. La tribulación, hermanos, hace ver cuánto de verdad sabes de Dios. Cuánto de verdad sabes de Dios no se ve en un examen, Se ve en tu tribulación. Se ve cuando estás pasando momentos de verdad difíciles. Ahí se ve tu crecimiento y se ve si de verdad sabes de Dios. 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí vemos una característica que verificaba el poder del Evangelio en los tesalonicenses, y era su fidelidad en la proclamación del Evangelio. Aquí la palabra divulgada, significa algo que hace eco. Algo que hace eco. El término en el griego era utilizado para referirse al retumbar de la trompeta o de un trueno. La iglesia de Tesalónica era una trompeta que sonaba de continuo y su mensaje era el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo se mostraba ese mensaje, hermanos? Eso es a lo que voy. El mensaje de Tesalónica se mostraba en su sufrimiento. Es más en el sufrimiento, hermanos, donde el cristiano más proclama el Evangelio. Porque la gente a veces no entiende, la gente que no es cristiana no entiende por qué sufre. La gente que no es cristiana no entiende por qué pasan ciertas situaciones, y cuando las ve en un cristiano tampoco entiende por qué las vive de esa manera. Entonces, la mayor oportunidad que tenemos de proclamar el Evangelio es cuando sufrimos. Sigue diciendo, versículo 9, porque ellos mismos,
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Una de las cosas que se contaban era sobre la salvación de los tesalonicenses, y eso había hecho que Pablo fuese conocido entre ellos como aquel siervo que Dios utilizó para llevar el evangelio. Fíjate, en lugar de que Pablo contara a las personas que conocían sus viajes qué había hecho Dios en esa ciudad, ellos les decían lo que todos ya sabían. Era una iglesia de 6 meses y ve cómo trabajaba. Era una iglesia de 6 meses y trabajaba proclamando el evangelio. Eso se hace, hermanos, cuando hay amor. Cuando hay amor. Cuando no hay amor, no le tomamos importancia. 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Veamos, la salvación de los tesalonicenses significó una ruptura decisiva con la religión pagana. Los tesalonicenses abandonaron sus filosofías, su vana manera de pensar, y ahora habían aceptado la doctrina de Jesús. Y esto, hermanos, debemos entenderlo bien. Cuando un pecador se convierte, hay un cambio de dirección absoluta. Hay un cambio de dirección. Es un cambio de lealtad, hermanos. Es un cambio de lealtad. O sea, no solamente es un simple cambio de creencia sobre quién es Cristo, sino es un cambio de lealtad. Es decir, ahora ¿a quién sirvo? Samuel así les dijo al pueblo, les dijo, quiten los Baales y Astarot y solamente sirvan a Jehová. Y ahí servir en el hebreo no solamente significa dedicarse a algo de Dios, sino significa dedicarle mi corazón a. Muchos no han entendido eso. Y muchos son cristianos católicos. O sea, nada más cambiaron el pronombre que tuvieron, pero siguen haciendo lo mismo. O sea, son bien religiosos. Van a la iglesia los domingos, se cuidan de ciertas cosas porque sienten que los mancha, tienen una rutina que ellos piensan que los hace más santos. Fíjate, nada más cambiaron de pronombre, pero no hay un cambio de lealtad. Eso es lo que muchos cristianos tienen. Muchos cristianos se fijan en lo exterior. ¿Cómo? Vestimenta, que no se pinten las uñas, que no se pinten el cabello, que no tengan aretes, que el velo, que XY cosa externa. Eso es religión. Porque la religión solamente maquilla lo exterior. Cristo quiere que primero cambie tu interior. Versículo 10. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quiénes aman a Cristo y anhelan y esperan su regreso? Aquellos que trabajan para Él. Entonces, hermanos, la razón o el propósito de la conversión es servir a Dios. La razón o el propósito de la conversión es servir a Dios. Ese es el propósito. El creyente completo o verdadero anhela el regreso de Cristo, porque sabe que allí se completará su esperanza. Tal vez los tesalonicenses parecían una iglesia derrotada porque estaba siendo atribulada y perseguida. Pero Dios la sacaría en gloria en su venida.
Hermanos, si tú analizas la vida de muchos reformadores y tú analizas la vida de muchos cristianos, parece que viven derrotados. ¿Por qué? Les hacen, les dicen vituperio, cosas que son injustas. Y parece que van perdiendo, ¿no? Perdiendo y perdiendo y perdiendo. O sea, los cristianos por sí que vivieron en la Santa Inquisición, los cristianos que vivieron en la época del circo romano de Nerón y también de Marco Aurelio, perdieron muchas cosas. Parece que perdían, ¿verdad? Perdían y perdían sus casas, perdían sus familias, perdían a sus hijos, perdían sus esposas. Parece que perdían. Pero en realidad estaban ganando. Eso es lo que Pablo al cerrar este capítulo les dice. Ustedes, hermanos, son una iglesia gloriosa en Cristo, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Los tesalonicenses vivían en medio de un pueblo pagano, pero eran luz en medio de ese pueblo pagano. Pablo aún tenía más razones para regocijarse en estos informes que venían a él de los tesalonicenses. Y la forma en que ellos daban a demostrar que esperaban a Jesús era en su servicio. Un cristiano que está sirviendo fielmente a Dios es porque espera que Él regrese. Recuerda lo que dijo Cristo: ¿quién es el siervo fiel al cual su amo le haya haciendo así? De cierto os digo que se levantará y le servirá. Mientras se ocupaban en el servicio a su Señor, los tesalonicenses siempre tenían un ojo mirando hacia el cielo. El pensamiento siempre los rodeaba, diciendo: ¿vendrás hoy, Señor? ¿Vendrás hoy? Servir al Dios vivo y verdadero, hermanos, y esperar en los cielos a su Hijo, es una descripción corta pero completa del verdadero significado de la vida cristiana. Recuerden, esto no fue el resultado de una fe que los tesalonicenses hubieran obrado por sí mismos, sino que la palabra de Dios produjo la fe en ellos. Hermanos, la venida de Cristo es una de las doctrinas más gloriosas que puede haber en la Biblia, pero sin duda es una de las doctrinas que menos le interesa hoy a la iglesia, porque si le interesara, muchas cosas cambiarían. Los tesalonicenses son un ejemplo para nosotros. No nos podemos ajustar nosotros mismos a este modelo, pero Dios sí puede. Los hermanos, esperar a Cristo no es sentarnos y que venga, no, es servir a Dios. Ese es el propósito, servir a Dios. Creo que también nosotros tenemos nuestra Tesalónica, ¿verdad? En donde vivimos, en la ciudad donde radicamos. Es como tesalonicenses, lleno de inmoralidad, de violencia, de impiedad. Y allí, cuando te guardas, cuando haces el bien o regresas bien por mal, estás diciendo que tu esperanza no está en la tierra, tu esperanza está en los cielos. ¿Ok, hermanos? Ahí la vamos a dejar. Terminamos el primer capítulo.